Hola familia, bienvenidos a nuestra tercera sesión de Efesios. Hoy quiero compartirles acerca de la gracia y vamos a reflexionar sobre este tremendo tema a partir de los versículos 1 al 10 del segundo capítulo de Efesios. Quiero primero leer los primeros 3 versículos para detenerme y vamos a abordar esto en 3 breves secciones. Verso 1, capítulo 2, NBI dice así: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Vamos a hablar de la gracia, pero es tan importante seguir la dinámica de Pablo de describir tan profundamente el problema del ser humano antes de hablar de la gracia, para que ésta brille mucho más potentemente y podamos entender qué es lo que la gracia no es también. La gracia no es hacerse el tonto con las cosas que están mal, no es barrerlas debajo de la alfombra, no es desentendernos del problema del mal, no es creer que porque Jesús murió por nosotros entonces nada nos toca, nada nos ensucia, nada nos hace daño, no tenemos que tener ningún cuidado. La palabra dice que nosotros estábamos muertos por causa de nuestras transgresiones y pecados. La Biblia usa 3 palabras para referirse al problema del mal respecto de nuestra condición. Y habla de transgresión, pecado e iniquidad. Estas 3 palabras aparecen tanto en el hebreo como en el griego. No son totalmente exactas, pero representan distintas formas de comprender cómo nosotros rompemos con el diseño de Dios. La primera de ellas, iniquidad, que no aparece en este pasaje, pero la abordo igual porque de alguna forma aquí Pablo está incluyendo el problema de manera amplia y este otro ingrediente amplía también nuestra mirada. Iniquidad, que en hebreo es la palabra avón, que significa torcer, y en griego es la palabra anomia, que tiene que ver con ilegalidad. Da cuenta de una vida totalmente torcida en la que el camino que representa el diseño de Dios ha sido desfigurado por completo. Llega a tal punto que hay expresiones en el Antiguo Testamento que hablan de que lo torcido del camino del hombre llegó a tal nivel que la rectitud no podía entrar en él. Luego está la transgresión. En hebreo es la palabra pesha, que significa romper la confianza o romper un pacto. Y en griego es la palabra paraptoma, que es la que usa aquí Pablo y tiene que ver con cruzar un límite. Luego está la palabra pecado, que en hebreo es kata y en griego es hamartía, que significa fallar o errar al blanco. Hay muchas formas de acercarse a estos términos. Para algunos, la transgresión atenta contra el cuerpo, el pecado contra el alma y la iniquidad contra el espíritu. Para algunos es muy evidente la progresión en cuanto a cuán profundo llegamos a estar. Lo cierto es que son 3 formas distintas de apartarnos del diseño de Dios, cada una quizás trayendo una dimensión distinta o hasta una profundidad y complejidad distinta. Pero no solo eso aborda Pablo aquí, sino que él también nos dice que además de que hay distintas formas en las cuales queda manifiesta nuestra podrida condición que nos trae a la muerte, también existen 3 factores que se coordinan para que el pecado se materialice en medio nuestro. La primera de ellas, Pablo dice que son los poderes de este mundo, que es el cosmos, que es en definitiva la sociedad. Todo aquello que nos rodea, que se opone a Dios y que se ha transformado en el ambiente en que las tinieblas operan, a través de las estructuras en que las tinieblas operan. Vemos esto materializado en las propagandas, en las redes sociales, en las plataformas de streaming. Por todos lados vemos que somos bombardeados con aquello que se nos dice que es lo deseable, lo bueno, aquello a lo que tenemos que aspirar. Y esto genera en nosotros hambre por satisfacer nuestras pasiones y nuestros deseos a través de un modelo que no es del modelo de Dios. Es el vehículo a través del cual somos bombardeados con información para desear lo que no es bueno. Luego está el príncipe, el que gobierna en las tinieblas, y se está refiriendo no solo al diablo sino a las tinieblas como este ejército personal que está ahí atento buscando el espacio para manipular, para hacer un algo, mover una pieza, utilizar los medios posibles a fin de oponerse al reinado de Dios y oponerse también
a la vida de los hijos de Dios, trayendo destrucción, división, desunión permanente y persistentemente. Y luego están nuestros propios deseos pecaminosos. Estas tres cosas, nuestra carne, la sociedad, en aquella facción de ella que se opone abiertamente a Dios, y las tinieblas, vemos una coordinación para que el pecado se materialice en iniquidad, en pecado y en transgresión. En ese contexto, en ese dibujo duro, crudo de lo que es la realidad del ser humano, es cuando emerge estos versículos del 4 al 7, donde dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Lo que Jesús hizo estando nosotros en condición de muerte vino con esto loco, trayendo misericordia, amor y gracia al entregarse en nuestro favor y cubrir nuestro pecado. No pasarlo por alto, cubrirlo, pagar el justo precio. Esa es gracia, es pagar el precio, pero pagarlo otro, llevar otro. En este caso Jesús es el que lleva sobre sí mismo el precio y la paga de nuestro pecado, que era la muerte. Él la recibió por nosotros. Entonces, no es hacernos los tontos con el mal, es abrazar el regalo de que quien se hizo cargo es Jesús. Pero aquí viene un cierre de este versículo. Son los versos 8 al 10, en donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sigue hablando de gracia, pero nos habla de obras. A pesar de que introduce también el concepto de la fe, nos habla de obras. Porque si bien no hemos alcanzado nada producto de un mérito personal, la palabra dice que la fe, que es la mano que se extiende para recibir el regalo, no es un concepto, no es un consentimiento, no es una idea, sino que es una realidad activa que nos conecta con aquello que Dios ha derramado por gracia, y eso genera en nosotros una transformación. Por eso la gracia no es algo que se siente, la gracia no es algo que se percibe solo emocionalmente. La gracia es algo que cuando nos ha impactado se ve. Y eso tenemos que preguntarnos tú y yo. ¿Se ve en ti y en mí que hemos sido impactados por la gracia? ¿Se ve en que perdonamos? ¿Se ve en que tratamos las transgresiones, los pecados y la iniquidad de otros con gracia? ¿Se ve en que nosotros mismos nos abrazamos de esa gracia cada mañana para poder volver a echarle con todo para adelante? Si la gracia ha impactado tu vida, deja que llene todos los rincones de tu corazón y que empiece a notarse en todas tus relaciones, en todas tus decisiones, en todo lo que haces. Y si al hacer un análisis de tu vida te das cuenta de que la gracia no se está viendo en ti, entonces tenemos que orar juntos porque la gracia sea revelada. No pasa por alto el pecado, sino que haciendo un diagnóstico profundo es capaz de satisfacer la justicia de Dios, cerrando el círculo de la justicia, pero produciendo en ti y en mí como fruto una transformación, una gracia que se ve, y se ve en obras puestas en práctica. Los invito a reflexionar también en estas cosas y que podamos juntarnos en nuestra sesión en vivo. Les envío un abrazo, que el Señor los bendiga mucho. Chao familia, nos vemos.